Ahí sí. Las grabaciones de el viernes y de el miércoles pasado las perdí porque hubo un tema con Zoom que no me quedaron respaldadas. De todas maneras fue solamente trabajo en grupo, como desarrollando los talleres. No hubo como parte de materia importante, afortunadamente. A ver, sigue llegando gente. Bueno, primero, buenas tardes, ¿cómo están? Estábamos conversando ahí algunos. Espero que la semana de receso les haya servido o para descansar o para ponerse al día con sus otras evaluaciones o con sus otros ramos y con este también. Les recuerdo que mañana, ahí sí, les recuerdo que mañana tenemos el certamen número 2, en donde lo que se va a evaluar es estática de la partícula en 3 dimensiones, que es como los talleres que hemos estado viendo desde el container en adelante. Ignacio acá en el chat me pregunta que cómo va a ser la estructura del certamen. La estructura va a ser, todos los talleres que ustedes han hecho desde el container en adelante son certámenes anteriores, ¿ya? Así es que esa va a ser la estructura del certamen, en donde se les va a plantear una problemática, probablemente se les va a pedir determinar las tensiones en cables o barras, y a lo mejor determinar también qué barra o cable utilizar. La misma estructura que hemos tenido en estos últimos talleres que hemos visto. Es importante, y se lo señalo porque sí o sí va a tener puntaje dentro de la evaluación, son las vistas, al menos tienen que indicar 2 vistas, las coordenadas, las cuales no es necesario que calculen todas las coordenadas, sino que solamente las que vayan a necesitar. Hay talleres en los que se habla que hay simetría, por ejemplo, o solamente se les pide determinar algunos cables. Solamente las coordenadas que requieran utilizar van a tener puntaje, así que no se vuelvan locos y locas determinando las coordenadas, sino que vean cuáles son las que van a necesitar para que utilicen su tiempo de manera óptima, ¿ya? ¿Qué otra cosa tiene puntaje? Bueno, los DCL, que como saben en 3 dimensiones son esquemáticos solamente, no es como los DCL que trabajábamos en 2D. El tema de aplicar el vector, el teorema, o sea, perdón, el método del vector unitario para determinar las componentes de cada una de las fuerzas en X, Y Z, eso igual tiene puntaje. Y por supuesto, las ecuaciones de equilibrio, la sumatoria de fuerzas en X, en Y y en Z. Eso, como a grandes rasgos, es lo que tiene puntaje. Es importante también de que si a ustedes se les hace una pregunta, la respuesta, o sea, no hagan el cálculo y listo, sino de que el cálculo ustedes lo están haciendo para responder una pregunta. Por lo tanto, esa respuesta a la pregunta también tiene puntaje, por supuesto. En el caso que tengan que determinar ustedes el peso del sistema, como se hizo en la viga en Y, por ejemplo, o en la viga triangular, en donde a ustedes no les dábamos el peso del sistema o de lo más grande del sistema, el cálculo de ese volumen y de ese peso también va a tener puntaje. ¿Ya? Como creo que hay dos talleres que fueron con esa modalidad, que era el de la viga en Y y el de la viga triangular. El objetivo de la clase de hoy día es resolver dudas para el certamen de mañana, dado que la semana pasada fue de receso. La última clase que tuvimos fue la clase que recuperamos el día viernes. No recuerdo qué número, qué día caía. Por lo tanto, yo asumo que si ustedes tienen certamen mañana, la semana pasada o la semana antes pasada estuvieron trabajando en los talleres y el objetivo de hoy es aclarar esas dudas, aclarar alguna duda puntual que tengan respecto a algún taller o respecto a los pasos que tienen que seguir. Así es que les abro micrófono, digamos, para que puedan plantear sus dudas o si quieren, y si no tienen más dudas, digamos, armar grupos para que trabajen o terminen los talleres que queden pendientes. Algunos alumnos me han enviado algunos correos que yo les he ido respondiendo a medida que los he ido revisando,
pero no sé, pues, ¿alguien tiene alguna duda respecto a la materia o a lo que va a entrar en el certamen de mañana? Profe, yo Dime, Nicolás. tengo una duda respecto a los pesos de las barras y ¿cómo se llama? De las De vigas, los o sea, cables. de los cables. Al momento de considerarlo en el peso. Ya. Mira, cuando uno lo que se solicita es que hagan un cálculo rápido del peso, ¿ya? Porque hay veces que los largos, no le estamos pidiendo que calculen el largo exacto de las barras y de los cables. O sea, de las barras es más simple porque normalmente son valores conocidos. Pero de los cables, como por ejemplo en el barco vikingo, yo le decía, calculen un aproximado. O sea, si tienen de altura 2 metros, claramente si la diagonal del cable va a tener un largo mayor, considérenlo como 2 metros, ¿no? Y si el peso total de los cables y las barras es mayor al 10% del peso del sistema o del peso mayor, lo considera. Y si no, ustedes dentro de los supuestos que tienen que poner en su desarrollo, indican que dado que el peso de los cables y de las barras es menor al 10% del peso total, se desprecia. En el caso que ustedes los consideren al peso total, por ejemplo, al peso del barco vikingo, ustedes le tienen que sumar los cables y las barras. ¿Dónde se suma? Cuando ustedes, no sé, pues siempre en el punto A, hacia arriba, hay una grúa que está sosteniendo todo el sistema. Para eso es importante ese valor. Profe, y si se llegara a agregar, ¿se agrega con el aproximado? ¿O hay que Sí, agregarlo más? no se puede agregar con el aproximado para que no pierdan tanto tiempo. Ah, ya. Ya, profe. Gracias. ¿Alguna otra duda? Profe, ¿cómo es que se hace cuando a un lado me aparecen 3 cables y al otro lado 2 cables? Tengo que hacerlo por DCL de uno y el DCL del otro, ¿no? Sí, o sea, siempre se considera, ustedes tienen que partir o buscar un punto en donde ustedes pueden resolver su sistema de ecuaciones. Por lo tanto, si hay un punto en el que tienen 4 incógnitas, no lo pueden resolver. Y normalmente, o en realidad siempre, va a haber un punto en el que tengan solo 3 incógnitas, en donde sí lo van a poder resolver y probablemente desde ese punto va a haber un valor que cuando ustedes hagan el siguiente punto ya va a ser conocido. Como el de la barra en I. Entonces ahí ustedes tienen que buscar el punto por el que les conviene comenzar. Y el que les conviene comenzar es donde van a poder comenzar, porque si tienen 4 incógnitas no lo van a poder resolver. Así que ahí, ojo igual, porque hay veces que, no sé, en ambos tienen 4 tensiones que están llegando al punto, pero una de ellas va a ser conocida. Entonces, por eso es importante siempre leer el enunciado completo del ejercicio antes de comenzar. Profe, Dime, Joaquín. tengo una duda. Es que ayer estaba haciendo el taller del barco vikingo ¿Ya? y tenía una duda sobre el tema de los pesos. Eso que explicó recién, eso no lo puedo entender. Eso del peso. Pero es que en el barco vikingo no había... ¿Qué es lo que no entendías? ¿De No, si es que, considerabas por el peso de los ejemplo, cables? no, el peso de los cables sí se consideraba, porque aparecía el peso, no estaban dando el peso. Era el tema de las barras, porque, por ejemplo, usted sacó el peso, por ejemplo, de las barras que indicaban, de la primera barra, que era una barra larga, después habían 2 barras un poquito más cortas, y después habían 4 barras más cortitas, que eran ¿Ya? de los que se enganchaban en el barco. Y usted sacó el peso de una de las barras y también el de otra barra, pero no como que no multiplicó, por ejemplo, por 4 el peso de las barras en total. Ah, no, pero es que eso lo estaba haciendo de ejemplo de cómo determinar el peso de una barra. Pero claro, efectivamente tú tienes que considerar el peso de todas las barras. O sea, si Por eso, tienes... el peso completo. Sí, sí. Ya, Y y usted dijo que si todo eso supera el 10%, se considera. se incluye en el... Ya, y si Pero no, se quita, se desprecia, pero es se importante de que desprecia. si no lo consideran, ustedes tienen que indicar el por qué no. O sea, ustedes no pueden decir, no lo considero porque me es más fácil hacer el cálculo, sino que tienen que demostrar que el peso de las barras más los cables, no los vean como separados, no vean así como los cables son más que el 10 o las barras son más que el 10, sino que sumen El ambos conjunto. el conjunto de cables más barras.
Y si Ya. todo ese total da menos del 10%, ustedes en algún lugar del desarrollo tienen que indicar, no se considera el peso de los cables ni las barras porque es menor al 10% del peso total según, y ahí muestran el detalle del cálculo que hicieron. Ya, ya. Esa era la duda que tenía. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Profe, si nos da una tensión negativa, después donde tenemos que ocupar la negativa igual. Ya, eso es un detalle importante. Efectivamente les pueden dar tensiones negativas y eso ustedes tienen que ser capaces de concluir respecto a eso. En el caso que te dieron una tensión negativa en un cable que tú asumiste que estaba a tracción, ¿eso es posible? No. No. Entonces tú al momento de concluir tienes que indicar de que en realidad en vez de ir ese cable debería ir una barra. Y sí, si a ti te da esa tensión negativa y la tienes que utilizar en otro punto, la tienes que considerar como compresión. Porque a mí me pasó que me dio una barra negativa. Ah, ya, es que la barra sí puede dar negativa. Ya. Y entonces después cuando tenía que ocupar ese valor, después lo tenía que ocupar negativo igual. Depende, porque si tú en el DCL, en el primer DCL que hiciste, la consideraste atracción y te dio un valor negativo, Ujú. quiere decir de que la barra estaba a compresión, ¿verdad? Entonces, cuando tú hagas el DCL en el punto siguiente, tienes dos opciones. Considerarla como corresponde, que es que vaya a compresión. Entonces ahí tú en el DCL la vas a dibujar hacia adentro, entrando al punto. Y ahí el valor de la tensión tú la vas a considerar como positiva, porque lo que tú estás asumiendo es lo correcto. Ahora, si tú, porfiado, sigues diciendo de que la barra va hacia afuera, al momento de reemplazarla la tienes que poner como negativo. Ya, profe. Pero si tú ya sabes que está a compresión, al momento de hacer tu DSL y tu desarrollo, considéralo compresión, que eso es lo correcto. Para Ya, que no profe. te confundas con el tema del signo. Sí, sí. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Profe, Dime. ¿no están los talleres o sea, los talleres resueltos de los últimos dos que subió? O sea, del 8 y el 9. Creo que el del 8 estaba, ¿no? A ver. Porque yo cuando los descargué no me aparecían. Entonces era para. Bueno, los podría hacer, pero no sé si lo que estoy haciendo está bien. Ya, lo que pasa es que no están resueltos todos los talleres. Yo les he subido los talleres que hemos tenido disponibles para subir, ya que en realidad son los que me ha pasado el Diego. En general, y Joaquín, tú lo sabes, de que nosotros no nos gusta subir los talleres resueltos porque los alumnos normalmente no los desarrollan. Yo ahora lo he hecho de manera excepcional porque estamos con clases online, pero no todos los talleres los voy a tener disponibles para subirlos, ¿ya? Así es que Ah, ya, ya. los que están son los que hay. Y resuelto yo tengo hasta el taller 7. No sé si Ya, Diego ya. tendrá el taller 8 o el 9, que es el de la partícula, o sea, el del perfil I y el perfil triangular. Sí, los tengo. Ya, Se ¿me los podrías enviar, Ya, el tiro. porfa? Sí, los tengo. Y ahí se los voy a enviar, o sea, se los voy a subir a Eva para que vayan comparando. Ahora, es posible también de que dentro de los talleres que haya subido, que son los que me ha enviado Diego, hay algún error. Yo no los he podido revisar. Sí, es igual. Sí, es Yo lo importante. hice en clase, así que puede ser que tengan algunos errores. ¿Ya? Porque Ya. comprenderán de que son talleres largos y yo soy profe part-time, por lo tanto, en teoría debería tener solo 6 horas de clase, pero en la práctica son muchas más al momento de preparar material o ahora las revisiones de certámenes, test, etcétera, también son todos fuera dentro del horario. Pero ahora Diego me las va a enviar y yo les voy a subir los 2 talleres con su desarrollo, ya para que se vayan guiando más o menos. Y eso igual es importante, de que tienen que incluir las vistas, tienen que incluir las coordenadas, las que vayan a utilizar, y el desarrollo tanto del método del vector unitario como el desarrollo de los sistemas de ecuaciones. Ahora, para que ustedes, cómo resuelven el sistema de ecuaciones, la verdad es que me da lo mismo.
si lo hacen de manera manual o si lo hacen con la calculadora o alguna página. Lo que me importa es que la ecuación esté correcta y obviamente el resultado también esté bien. Y la respuesta o la conclusión que ustedes llegan desde ese resultado. Ahí me lo mandó el Diego, ahí me lo mandó. Así que Ahí yo mandé uno, ahí mandé el resto están viendo. ya. Voy a subirlo al tiro a Eva Ahí está. para que lo tengan ustedes disponible. Y bueno, si no tienen más dudas, creo que sería bueno que se junten en grupos para ir finalizando a lo mejor los talleres que no hayan resuelto o que no tengan terminados hasta ahora. Y con Diego nos vamos dando vueltas en los grupos para ir resolviendo dudas a lo mejor más puntuales y que, no sé, si les da vergüenza preguntar acá en la sala principal, también se entiende. ¿Ya? ¿Les parece? Gracias, profe. Voy a armar los grupos de manera aleatoria, ¿ya? Porque, aunque acá, a ver, somos... Denme un segundo que están golpeando. Vengo al tiro. Ya, que a esta hora empiezan a llegar todos de la hora de almuerzo, así que... hay una forma en que ustedes se pueden entrar, ustedes seleccionar. A ver. No, parece que no me da la... Ya, bueno, los que quieran trabajar en algún grupo en particular, como lo han hecho otras veces, háganlo como Bastián, que al principio de su nombre pone el grupo en el que va a trabajar. Y al resto lo voy a hacer de manera aleatoria. Así es que les voy a dar un par de minutos, o sea, un minuto en realidad, un par de segundos para que cambien su nombre y al resto lo voy a asignar de manera aleatoria, ¿ya? Profe, ¿a dónde van a subir los talleres resueltos? A Eva. Ok, gracias. De nada. A ver, aquí hay algunos del grupo 4. Del grupo 2. ¿Hay uno solo del grupo 2? El Felipe. Yo voy con el Felipe. Ya, cámbiate el nombre, David, por favor. Yo igual voy por el Felipe. Ya, pero cámbiense el nombre, porque hay muchos conectados hoy día como nunca. Ahí sí, ya, grupo 2, grupo 2, grupo 2. El resto, por favor. ¿Cómo me cambio el nombre? Renombrar. Arriba en más. Sí, arriba en más te pones renombrar y ahí te puedes cambiar el nombre. Ah, gracias. ¿Y qué nombre me pongo? Al principio, ponte grupo 2 o ¿con quién quieres trabajar? ¿Con alguien en particular? A ver, Jonathan, grupo 4. Francisco, grupo 2. Profe, igual me cambió el nombre, grupo 2. Ya, creo que ya te había asignado. Pues me cambié al 1. ¿Qué te asigné? ¿Y en qué? ¿Dónde estabas tú? Ahí del Jonathan, te voy a mover al grupo 1. Ya, Jonathan, ahí te cambié. Gracias, profe.
Ya, el resto los voy a poner de manera aleatoria, ya que no se cambiaron de... Profe, yo al 1 por fin. Sí, Nico está en el 1. Ya te asigné. Ay, Vayan uniéndose nomás al... Vayan uniéndose a los grupos que ya los fui designando. No me aparece todavía, profe. Ah, es que A no mí lo he tampoco. iniciado. No, porque no lo he iniciado. Ya, ahora sí, espérense. Ahora sí. Ahí lo inicié. Voy a pausar la grabación porque ahora como van a trabajar en los grupos. Ya, ¿cómo anduvieron con el trabajo de los talleres? Están mudos. Bueno, con Diego nos estuvimos paseando por todos los grupos, resolviendo algunas dudas. En general creo que al menos los que han avanzado en los talleres han avanzado bien. Las dudas que tienen son como algunas cosas puntuales. Como les decía, les aconsejo de que antes de comenzar con los talleres, y mañana en particular con la evaluación, hagan las vistas primero, porque eso les va a simplificar harto la visualización de las coordenadas. Por hoy creo que ya estamos como en la hora, normalmente terminamos pasado la hora, así que por eso hoy día quise terminar un poquito antes. No sé si alguien tiene alguna duda final para antes de finalizar la clase, poder aclararla. ¿No? Bueno, entonces les recuerdo, mañana el certamen en el horario de clase, o sea, a las 4:10. El link va a estar, al igual que el resto de las clases en EVA. La resolución de algunos talleres, de la mayoría en realidad, está disponible en EVA para que los vayan comparando con lo que ustedes van haciendo. La nota del certamen 1, me comprometo, voy a hacer todo lo posible por tenerse las mañanas, ¿ya? No prometo nada, pero al menos estoy mentalizada hoy día pasar la noche revisando los certámenes para tenérselas antes de la evaluación, ¿ya? Y eso, mañana recuerden, vistas, coordenadas, método vector unitario, ecuaciones de equilibrio y responder a lo que se les está preguntando. Mañana en el certamen yo voy a estar conectada todo el tiempo para ir resolviendo dudas, así que solo les aconsejo que se conecten a la hora porque eh, para que tengan todo el tiempo disponible para desarrollar el certamen, ¿ya? Así es que si no hay ninguna otra duda, finalizamos la clase por hoy y nos vemos mañana. Vale. Chao, que estén bien. Chao, Chao, profe. Diego, gracias. Bien, ya. Yo creo que... Chao.